Antonio irrumpió en su lujosa villa en las afueras de Madrid. El maletín aún en la mano. Exhausto de un viaje de negocios que había terminado antes de lo previsto. El silencio de la casa lo inquietó, esperaba el bullicio habitual de su hija de 5 años. Pero solo oyó el eco de agua corriendo en el baño del piso superior. Subió las escaleras de 2 en 2. Abrió la puerta de golpe y se congeló, allí estaba Javier. Su niñero de 25 años. Arrodillado junto a la bañera. Riendo suavemente mientras enjabonaba el cabello de la pequeña Sofía. Ambos ajenos al mundo exterior. El shock inicial dio paso a una oleada de confusión. Antonio había contratado a Javier hacía 6 meses. Tras la muerte de su esposa en un accidente de coche que aún lo atormentaba. Javier era eficiente. Cariñoso con Sofía y discreto. Pero ahora, viéndolo en esa escena tan íntima, algo se removió en el interior de Antonio. No era solo la sorpresa, era la forma en que Javier tarareaba una canción infantil. Como sus manos fuertes pero gentiles cuidaban de su hija como si fuera propia. Antonio retrocedió un paso. El corazón latiéndole con fuerza. Y se preguntó qué demonios estaba pasando en su propia casa. Javier levantó la vista al oír el ruido y su sonrisa se desvaneció al ver la expresión de Antonio. Señor Vargas. No lo esperaba tan pronto. Dijo. Incorporándose rápidamente y envolviendo a Sofía en una toalla. La niña. Ajena a la tensión. Chapoteó alegremente, papi. Javier me está contando un cuento sobre piratas. Antonio forzó una sonrisa. Pero su mente bullía. ¿Cómo había permitido que un desconocido se integrara tanto en su vida familiar? Y peor aún. ¿Por qué esa escena le provocaba una punzada de celos irracionales? Como si Javier estuviera ocupando un lugar que él mismo había abandonado por su trabajo obsesivo. Esa noche, después de acostar a Sofía, Antonio se sirvió un whisky en su estudio, mirando las fotos de familia en la pared. Su matrimonio con Elena había sido perfecto en apariencia, ella. Una abogada exitosa, él. Un empresario millonario en el sector inmobiliario. Pero tras su muerte, el vacío se había hecho insoportable. Javier había llegado recomendado por una agencia. Con referencias impecables. Era abiertamente gay. Algo que Antonio había ignorado al contratarlo. Priorizando su experiencia con niños. Ahora, ese detalle cobraba una relevancia inesperada. ¿Estaba proyectando sus propias inseguridades en él? Al día siguiente, la rutina se reanudó con una tensión palpable. Javier preparaba el desayuno mientras Sofía jugaba en la cocina. Antonio entró. Vestido con su traje impecable. Listo para otra jornada en la oficina. Javier. Necesitamos hablar. Dijo con voz firme. El joven se giró. Sus ojos castaños mostrando una mezcla de preocupación y resignación. Si es por lo de ayer. Lo siento. Solo estaba haciendo mi trabajo. Antonio negó con la cabeza. No es eso. Es todo. Sofía te adora. Y eso me hace cuestionar si estoy fallando como padre. Javier suspiró. Sirviendo el café. Usted es un buen padre. Señor. Solo que el trabajo lo absorbe. Yo estoy aquí para ayudar. No para reemplazarlo. La conversación derivó en algo más profundo. Antonio confesó su culpa por no estar presente. Por delegar en otros lo que debería ser su responsabilidad. Javier. Con su habitual empatía.
Compartió un poco de su historia. Había crecido en un barrio humilde de Barcelona. Hijo de padres conservadores que lo habían echado de casa al descubrir su orientación sexual. Aprendí a sobrevivir solo, dijo Javier. Y encontré mi vocación cuidando niños. Ellos no juzgan. Antonio sintió una conexión inesperada. Él también había luchado contra las expectativas familiares. Su padre, un patriarca tradicional, siempre había insistido en que un hombre de verdad priorizaba el éxito profesional sobre todo. Pero esa conexión asustaba a Antonio. Durante las semanas siguientes, notó cómo Javier se convertía en un pilar en su hogar. Lo veía jugar con Sofía en el jardín, enseñándole a plantar flores, o cocinando cenas caseras que llenaban la casa de aromas reconfortantes. Una noche, al volver tarde, encontró a Javier leyendo un libro en el salón, con Sofía dormida en su regazo. La imagen lo conmovió, pero también lo enfureció. ¿Por qué un extraño podía dar lo que él no? En un impulso, le pidió a Javier que se quedara a cenar. Solo para charlar, aclaró. Javier aceptó. Y la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de sueños, de pérdidas, de la presión de la sociedad española, aún anclada en tradiciones católicas. Poco a poco, Antonio comenzó a cuestionar sus propios sentimientos. ¿Era admiración lo que sentía por Javier? ¿O algo más? Recordaba sus años universitarios, cuando había reprimido atracciones fugaces hacia hombres, optando por el camino correcto que su familia esperaba. Ahora, a los 40, con una fortuna construida sobre sacrificios, se sentía atrapado. Una tarde, durante un paseo por el Parque del Retiro con Sofía y Javier, vio como una pareja gay caminaba de la mano. Y una envidia sorda lo invadió. Javier notó su mirada. Madrid ha cambiado mucho, comentó. Pero no para todos. Antonio no respondió. Pero esa noche soñó con Javier. Un sueño que lo dejó desvelado y confundido. La tensión escaló cuando la madre de Antonio, doña Carmen, visitó la casa sin aviso. Era una mujer de 70 años. Devota católica, que nunca había aprobado del todo el estilo de vida moderno de su hijo. Al ver a Javier interactuando con Sofía, frunció el ceño. Antonio. ¿Quién es este joven? Parece demasiado familiar. Antonio la llevó aparte. Es el niñero. Mamá. Es excelente. Pero doña Carmen no se convenció. ¿Un hombre cuidando niños? Eso no es natural. Y he oído rumores. ¿Es de esos? Antonio se tensó. Mamá. Eso no importa. Lo importante es que Sofía está feliz. La visita dejó un regusto amargo. Antonio se dio cuenta de que su familia representaba el muro invisible que lo separaba de cualquier cambio. Javier, al enterarse de la conversación, se sintió herido. Si soy un problema, puedo renunciar, dijo esa noche, mientras recogía sus cosas. Antonio lo detuvo. No lo eres. Eres lo mejor que nos ha pasado. Las palabras colgaban en el aire, cargadas de significado. Por primera vez, Antonio admitió para sí mismo que Javier no era solo un empleado, era alguien que lo hacía sentir vivo de nuevo. ¿Pero qué precio tendría explorar eso? La sociedad madrileña,
Con sus círculos elitistas. No perdonaría fácilmente a un millonario que saliera del armario. ¿Y Sofía? ¿Qué pensaría cuando creciera? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Antonio empezó a pasar más tiempo en casa, excusándose con reuniones canceladas. Observaba a Javier con una intensidad que lo inquietaba. Una mañana, mientras Javier preparaba el almuerzo, Antonio se acercó demasiado, rozando su brazo accidentalmente. Javier se apartó. Nervioso. Señor. ¿Está todo bien? Antonio murmuró una disculpa y salió al jardín, donde Sofía jugaba con su pelota. Papi. ¿Por qué estás triste? Preguntó la niña. Él la abrazó, sintiendo el peso de sus decisiones pendientes. La atracción crecía, pero Antonio la combatía con lógica fría. Era un hombre de negocios, calculaba riesgos. Salir con Javier significaría escándalo, sus socios conservadores podrían retirarse. Su familia lo repudiaría. Y Sofía podría sufrir bullying en el colegio privado. Pero ignorarlo era peor, se sentía hipócrita. Predicando valores de honestidad en sus discursos empresariales mientras mentía sobre sí mismo. Javier, por su parte, notaba el cambio. Había sentido una chispa desde el principio, pero lo reprimía por profesionalismo. No puedo permitirme ilusiones, pensaba. Él es mi jefe. Heterosexual. Viudo. El conflicto estalló en una cena familiar. Doña Carmen organizó una reunión en su casa de Toledo, invitando a primos y tíos. Antonio llevó a Sofía, pero dejó a Javier atrás. Durante la comida, un primo mencionó casualmente un escándalo en la prensa, un político gay pillado en una infidelidad. Esos desviados arruinan familias, comentó doña Carmen. Antonio sintió una ira sorda. Mamá. Eso es prejuicio. La gente ama a quien ama. La mesa se silenció. Su hermano mayor, Miguel, intervino. Hermano. ¿Desde cuándo defiendes eso? Recuerda lo que papá decía, familia tradicional o nada. Antonio salió furioso, llevándose a Sofía. De vuelta en Madrid, encontró a Javier esperando. Sofía me llamó. Estaba preocupada. Antonio derrumbó sus barreras, mi familia me asfixia. No entienden que el mundo cambia. Javier lo escuchó, ofreciendo un hombro. En un momento de vulnerabilidad, Antonio lo besó. Fue impulsivo, cargado de años reprimidos. Javier correspondió al principio, pero se apartó. Esto no está bien. Eres mi jefe. Y tienes una hija. Antonio se disculpó. Pero el daño estaba hecho. Javier pidió unos días libres para pensar. Durante la ausencia de Javier, Antonio se hundió en el trabajo. Pero su mente divagaba. Contrató a una niñera temporal. Una mujer mayor. Pero Sofía la rechazó, quiero a Javier. La niña lloraba por las noches. Y Antonio se sentía culpable. Llamó a Javier, suplicando que volviera. No fue justo lo que hice. Pero no puedo negarlo más. Javier regresó. Pero con condiciones, mantengámoslo profesional. Por Sofía. Antonio accedió.
Pero la tensión sexual y emocional era palpable. Poco después, un incidente en el colegio agravó todo. Sofía contó en clase que su tío Javier vivía con ellos. Y un niño la molestó: mi papá dice que los gays son raros. Sofía llegó a casa llorando. Antonio enfureció, llamando al director. Pero internamente ¿se culpaba? ¿Estaba exponiendo a su hija a prejuicios por sus confusos sentimientos? Javier consoló a la niña: ser diferente es especial. Como los superhéroes. Esa noche, Antonio y Javier hablaron hasta el amanecer. Javier compartió más de su pasado: el rechazo familiar lo había llevado a terapia, donde aprendió a aceptarse. Pero duele cuando la sociedad te recuerda que no encajas. Antonio decidió confrontar a su familia. Invitó a doña Carmen a casa. Mamá, necesito contarte algo. Le explicó sus sentimientos por Javier, sin detalles íntimos. Doña Carmen palideció. Eso es una aberración. ¿Qué diría tu padre? ¿Y Elena? Antonio replicó: Elena querría que fuera feliz. Y papá estaba equivocado en muchas cosas. La discusión escaló: doña Carmen amenazó con desheredarlo y alejar a Sofía. No permitiré que mi nieta crezca en un ambiente pecaminoso. Antonio la echó, temblando de rabia y miedo. Javier, al oírlo todo, se sintió responsable. Tal vez debería irme para siempre. Antonio lo detuvo: no. Esto es mi batalla. Pero el daño se extendió: rumores en su círculo profesional empezaron a circular. Un socio clave canceló un contrato, citando preocupaciones morales. Antonio vio su imperio tambalearse. ¿Valía la pena? En una noche de insomnio, sopesó las opciones: reprimir sus sentimientos y mantener el status quo, o arriesgarlo todo por autenticidad. La traición vino de donde menos esperaba. Miguel, su hermano, contactó a Javier en secreto. Deja a mi hermano en paz. Te ofrezco dinero para que desaparezcas. Javier rechazó la oferta, indignado. Pero el encuentro lo sacudió. Contárselo a Antonio fue doloroso. Tu familia me ve como una amenaza. Antonio confrontó a Miguel: ¿cómo te atreves? Javier es parte de mi vida. Miguel replicó: estás destruyendo todo por un capricho. Piensa en Sofía. La pelea dividió a la familia: doña Carmen se puso del lado de Miguel. Emit de Chaos. Antonio and Javier's Bond deepen. They shared stolen moments, walks in the city. Talks about future dreams. Javier dreamed of opening a daycare, Antonio promised support. Bad society pressed, at a business gala. Whispers followed Antonio. Harry's involved with his Malenani. Ignore them. But the isolation grew. Sofía. Sensing de tensión. Asked, papi. Javier se va a quedar para siempre. Antonio se heartbroke: I wanted to say yes. But uncertainty loomed. La crisis alcanzó su punto álgido cuando doña Carmen presentó una demanda por custodia parcial de Sofía, alegando que Antonio era inestable emocionalmente debido a su estilo de vida desviado. El abogado de Antonio la desestimó como infundada. Pero el proceso fue humillante. Periodistas sensacionalistas husmearon, publicando artículos con titulares como millonario madrileño enredado en romance gay. Antonio blindó su casa. Pero el estrés lo consumía.
Javier se convirtió en su ancla, lucharemos juntos. Pero internamente. Javier dudaba, ¿estaba destruyendo la vida de Antonio? Una tarde. En una reunión con socios. Antonio explotó ante un comentario homofóbico. Si no aceptan quién soy, busquen otro inversor. Perdió aliados. Pero ganó respeto de otros más progresistas. Madrid. Con su mezcla de tradición y modernidad. Reflejaba su lucha interna. Visitó a un terapeuta por primera vez. Confesando, siempre supe que era bisexual. Pero lo negué por miedo. El terapeuta lo animó, la autenticidad tiene un costo. Pero la represión uno mayor. Javier enfrentó sus propios demonios. Recibió una llamada de su padre. Después de años de silencio, oí lo tuyo en las noticias. ¿Estás arruinando a una familia decente? Javier colgó. Herido. Pero eso lo fortaleció. Confrontó a Antonio, no quiero ser la causa de tu ruina. Antonio respondió, eres la razón por la que quiero cambiar. Decidieron formalizar su relación. Pero discretamente. Por Sofía. La niña. Intuitiva. Los vio besarse una vez y preguntó, ¿Javier es tu novio? ¿Papi? Antonio. Con el corazón en la mano. Explicó, sí. ¿Cariño? Y te queremos mucho. Sofía sonrió, genial. Ahora tengo dos papás. Pero la inocencia contrastaba con la realidad, en el colegio. Padres murmuraban. Y Sofía enfrentó más burlas. Antonio la cambió de escuela. A una más inclusiva. Pero el daño emocional persistía. Miguel escaló la traición, filtró emails privados a la prensa. Exponiendo detalles íntimos. Antonio se sintió traicionado en lo más profundo. Eres mi hermano. ¿Cómo pudiste? Miguel justificó, por el bien de la familia. Papá se revolvería en su tumba. La ruptura fue definitiva, Antonio cortó lazos. Doña Carmen. Arrepentida parcialmente. Llamó, hijo. Lo siento. Pero no puedo aceptarlo. Antonio colgó. Eligiendo su camino. Javier y Antonio viajaron a Barcelona para un respiro. Caminando por la Rambla. Javier mostró su antiguo barrio. Aquí me rechazaron. Pero también crecí. Antonio admiró su resiliencia. En una cena romántica. Planearon el futuro, casarse cuando las leyes lo permitieran plenamente. Adoptar quizás. Pero la realidad irrumpió, un accidente menor con Sofía en casa los obligó a volver. La niña se cayó jugando. Rompiéndose un brazo. En el hospital. Doña Carmen apareció, vine por mi nieta. La tensión fue palpable. Pero por Sofía. ¿Se contuvieron? El incidente forzó una reflexión. Antonio vio cómo Javier cuidaba a Sofía en la sala de emergencias. Calmándola con historias. Eres indispensable. Le dijo. Javier sonrió, somos un equipo. Pero el costo acumulado pesaba, pérdidas financieras. Aislamiento social. Dolor familiar. Antonio cuestionó si su elección era egoísta. ¿Estaba priorizando su felicidad sobre la estabilidad de Sofía? De vuelta en casa. Organizaron una reunión con amigos cercanos. Algunos apoyaron, otros se distanciaron. Un viejo amigo gay le dijo a Antonio, bienvenido al club. La lucha vale la pena.
Eso lo motivó. Javier. Inspirado. Contactó a su familia, su madre respondió. Tente tip, tal vez podamos hablar. Un pequeño paso hacia la reconciliación. Pero la sociedad no perdonaba fácilmente. Un boicot a sus propiedades inmobiliarias surgió de grupos conservadores. Antonio contraatacó con una campaña pro-LGBT en su empresa, donando a causas. Ganó aliados nuevos. Pero el estrés lo llevó al borde. Una noche, colapsó de ansiedad. Javier lo cuidó, no estás solo. Eso selló su compromiso. Con el tiempo, la tormenta amainó. Antonio reconstruyó su negocio con socios progresistas, enfocándose en proyectos sostenibles en Madrid. Javier abrió su guardería, con apoyo de Antonio. Sofía floreció, rodeada de amor. Doña Carmen, tras meses de silencio, visitó, no lo entiendo. Pero amo a mi nieta. Fue un tregua frágil. ¿Pero real? Miguel permaneció distante. Un precio pagado. Antonio y Javier se casaron en una ceremonia íntima en Sevilla, con Sofía como testigo. La prensa lo cubrió positivamente, destacando su coraje. Pero las cicatrices permanecían, pérdidas irreparables. Lecciones duras. Antonio reflexionaba, la autenticidad exige sacrificios, pero trae libertad. Javier, ahora socio igual, enfrentó sus inseguridades, a veces dudo si merezco esto. Antonio Loreschur, nos merecemos mutuamente. Su vida se equilibró. Pero el pasado acechaba en momentos de duda. En una noche estrellada, sentados en la terraza, Antonio preguntó, ¿valió la pena? Javier respondió, cada herida nos hizo más fuertes. Sofía, ya de 6 años, se unió, somos una familia feliz. Pero la sociedad evolucionaba lentamente. Amigos perdidos. Oportunidades cerradas recordaban el costo. Antonio escribió un libro anónimo sobre su viaje, inspirando a otros. Al final, tras todos los conflictos, traiciones y despertares, queda una pregunta, ¿fue correcto que Antonio priorizara su amor por Javier sobre las expectativas familiares y sociales, a una costa del sufrimiento de su hija y su legado?